Hola, mi nombre es Carlos Ceballos. El tema para esta actividad es respecto a la investigación-acción. La investigación-acción es someter a prueba prácticas como medios de mejorar e incrementar el conocimiento sobre el currículo, la enseñanza y el aprendizaje. Para ello se basa de una manera sistemática dentro de la escuela o del salón de clases con la intención de mejorar la calidad de la enseñanza. La investigación-acción es un proceso procedimental, es decir, es algo que lleva un protocolo, no es simplemente una investigación eh, con recopilación de datos e interpretación, no, tiene una base fundamentada. El principal compromiso es mejorar la educación al hacer que el docente intervenga en su profesión, y que se convierta el aula o la institución en una práctica para para mejorar su actuar. Dentro de las preguntas que se generan dentro de este procedimiento es cómo puedo mejorar mi práctica, mi entendimiento o la educación en general. Es una parte para convertirte en tu propio investigador, basándose en acciones y siendo autocrítico, reflexivo, estando abierto a valorar, a reflexionar, a cuestionar el actuar docente. Para ello se necesita un docente que esté abierto a las críticas. Al, al hacer que la investigación, acción sea parte de la enseñanza de los docentes, el docente debe llevar un estudio, un procedimiento, una metodología, una base para llevar esa investigación mediante la recopilación de datos, mediante recopilación cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa es un sistema cerrado, eh, por ejemplo, del 1 al 10, qué bien te sientes, o, o preguntas que tengan solo como respuestas un sí y un no. Y las cualitativas, que son abiertas, como las entrevistas, como las preguntas de reflexión, de análisis. Eh, la idea con esta acción es encontrar vulnerabilidades y aceptar que hay falencias en nuestro actuar docente y que por ello, al tener diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos en diferentes clases, hallar una solución, estar abierto a la argumentación para el mejoramiento de esta. Para ello se debe llevar acciones sistemáticas, debe haber una estrategia que seguir, y mediante la recolección de datos tener resultados basados en la recolección, hallazgos, y basándose en los hallazgos hacer una autorreflexión crítica y tomar acción. Hay que tomar en cuenta que debe haber un procedimiento, unos pasos de manera formal para hacer esta investigación, y es, hay pasos que seguir. Eh, Al ser formal y estructurada, se debe hacer un diseño. El diseño es para evidenciar los datos recopilados y hacer una evaluación de los datos para llevar una toma de acción.
Es decir, debe haber una planificación sobre las ideas a seguir y sobre la práctica. Eh, las acciones del educador eh, son de gran importancia principalmente al final, una vez ya habiendo tomado los datos, ya se puede actuar. ¿Por qué? Porque ya se descubrió, ya se analizó, ya se cuestionó, ya se hizo todo este tipo de acciones para llegar a una conclusión y llegar a una solución de esos problemas. Eh, dent- Dentro de de los hallazgos debe haber un análisis de las debilidades encontradas, debe haber un cuestionamiento de los motivos para cada acción, interpretación de los resultados y compartir las acciones propuestas o hechas a otros docentes para que también otros docentes tengan la oportunidad de tomar acciones y de leer estas investigaciones. Hay que recalcar también que esta investigación es cíclica, es decir, lleva unos pasos que al final se vuelven a repetir. Hay un plan de acción uno, se lleva todo este ciclo y al final se vuelve a comenzar desde el primer paso. Y de esta manera se va mejorando esta investigación, se va mejorando la toma de datos y las acciones a seguir. Bueno, los ciclos. El primer ciclo es la planificación. Debe haber una planificación para eh, qué es lo que se busca, qué se necesita, cómo se va a hacer, si va a ser cualitativamente, cuantitativamente, dónde se va a hacer, qué tipo de participantes hay, valorar el instituto, escuela, el sistema educacional en que se encuentran los participantes, qué tipo de recolección de datos se va a hacer, si va a ser entrevistas, si va a ser cuestionarios, si va a ser eh, listas de cotejo o cualquier tipo de instrumento de investigación para la recolección de datos. Después sigue la acción, qué acción se va, eh, que se, perdón, sigue la observación, la observación es decir, vamos a observar eh, estos hallazgos, vamos a hacer un, un, un análisis procedimental con algún tipo de instrumento de investigación y ya que se hace el análisis, la observación, se va a hacer una reflexión de, eh, de los resultados, qué es lo que se necesita cambiar, qué es lo que se puede hacer para mejorar, encontrar los errores o los problemas o todo este tipo de situaciones y a lo último se hace la acción, se hace una toma de acción y se pasa a la fase 2 o el plan 2 se vuelve a hacer una planificación, eh, pero ahora tomando en cuenta el primer ciclo. Es decir, planificación, acción, observación y reflexión. En la planificación se plantea la pregunta de la investigación, se debe escoger un área de enfoque y se toma una decisión en cuanto al tipo de intervención más adecuada. En la acción se ejecuta el plan desarrollado en la etapa de planificación. Después viene la observación que se lleva a cabo a la par de la etapa de acción y por último la reflexión, que es una evaluación de los efectos logrados del aprendizaje obtenido. Se revisa el plan, recuerden que esto es cíclico y se reestructura de acuerdo a los hallazgos para pasar al siguiente ciclo. Para la obtención de datos se pueden hacer diarios, métodos de observación, cuestionarios, ensayos, observaciones de los participantes, entrevistas, imágenes, fotografías, grabaciones en video, audio, portafolio,
todas estas técnicas de, para la obtención son muy importantes porque es la manera de tener una base de datos para ser analizada. Y bueno, esto es en sí la investigación-acción. Es es un método, o es un instrumento de investigación muy importante porque no solamente se queda en la teoría, sino que se pasa a la práctica, es decir, debe haber una acción dentro de esta investigación y esto es lo más rescatable, más importante que se tiene que hacer algo para solucionar esos problemas. Y eso es todo. Gracias.